Hola, hoy quiero hablar, siguiendo en el tema de la inteligencia artificial, sobre la última encíclica del Papa. Esta, ¿no? Magnifica Humanitas, que salió hace ya un par de semanas y que me parece, no siendo yo creyente ni católico, me parece que contiene una serie de cuestiones bien importantes. En primer lugar, eh, porque permite para quienes no lo conocen hacer un resumen de lo que es la doctrina social de la Iglesia Católica. En 8 páginas hace un magnífico resumen de la historia. Me parece que alguien, si alguien quiere interesarse en esto, hay que leerlo. En segundo lugar, porque plantea una metáfora bien interesante, ¿no? Él compara dos metáforas bíblicas, la de la construcción de la Torre de Babel, donde se aspira a tener un solo lenguaje por la humanidad para llegar y hablar directamente con Dios, o la imagen de la construcción del muro de Jerusalén, que fue un acto colectivo, describe él, y donde todos participan y en comunidad se hace una obra que en definitiva beneficia a todos. Y esto está en el centro del debate de la inteligencia artificial. Él luego expone hacia adelante cómo se trata de o la concentración del poder, no solo del dinero y del poder militar o del poder factual, sino que además ahora también la concentración del poder eh, tecnológico, olvidando dos cosas, olvidando que hay una pluralidad de realidades y por lo tanto la respuesta que se entrega no siempre tiene que ser de acorde a la singularidad de cada caso, sino que te entrega más bien una generación de cómo se alimentó la información para dar una respuesta plural que no necesariamente tiene que corresponder al caso de cada uno. En segundo lugar, porque dice que en esta cosa se olvida una cuestión que es esencial para desarrollarnos como seres humanos, que es que aprendemos del error y los seres humanos somos seres fallidos, que cometemos errores, por tanto hay que aprender de nuestros errores y no aspirar a una definitiva versión de algo que sea inamovible y que parece que está entregado a una tecnología superior. Y ahí hay un peligro para el humano, hay un peligro para el aprendizaje. Me parece que estas reflexiones son bien centrales, pero hace además algunas reflexiones que tienen que ver con eh, el tema de la producción y el tema del trabajo y el tema de la singularidad, y a eso quería referirme hoy día de alguna manera. En primer lugar, porque cuando hace este llamado, también lo que está haciendo es hablar de algoritmos. Y quiero partir de otro detalle, de otro libro que estoy también leyendo en paralelo sobre trabajo y algoritmos, que es de un español, de Adrián Todoli, y en el cual Todoli dice, ¿cierto?, una definición, te la voy a mostrar, que dice qué es un algoritmo, y que la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, define el algoritmo como un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Es decir, es un marco lógico en el cual yo tengo que preguntarle. Y de esta forma, lo primero que se debe hacer es desligar el concepto de algoritmo del programa informático. En efecto, un algoritmo no es más que un procedimiento metodológico que permite solucionar un problema sin que sea necesario que para ello se use un programa informático o aplicación, aunque habitualmente se haga para agilizar y simplificar la aplicación del procedimiento o las operaciones necesarias. Entonces usamos un método que lo hemos confundido con los motores de búsqueda como Google, Yahoo, Mozilla, etcétera, y otros, o ahora con la inteligencia artificial. Y siguiendo la carta del Papa, dice algunas cosas que me parece fundamental de señalar y de corregir, ¿no? Dice que dada la desigualdad que caracteriza nuestro mundo, la difusión de la inteligencia artificial y de los sistemas computacionales produce efectos distintos en cada lugar. Y dice que se necesitan herramientas capaces de adaptarse, modelos articulados, experimentos locales, redistribuciones progresivas, nuevos derechos de acceso a los bienes esenciales, sin perseguir una armonía abstracta, y que se trata de construir formas concretas de convivencia humana en la transformación. Y si bien es cierto, voy a hablar del trabajo probablemente cuando termine el otro libro, el de Todoli, me parece que me ha ocurrido esta semana un asunto sobre el que quiero hablar y que tiene que ver no con las grandes empresas, porque la inteligencia artificial va a ser usada y está siendo usada muy rápidamente por las grandes empresas que concentran las decisiones, que concentran las herramientas suficientes como para poder trabajar y usar de ellos para aumentar la productividad, sino que está pasando con la pequeña empresa, con aquella que forma por pocos trabajadores y en que
el dueño de la pequeña empresa está también permanentemente expuesto a una fragilidad por las razones que tiene que hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque hace unos días me llegó una consulta de una persona que me pide que qué hace frente a un problema de impago en la prestación de un servicio técnico súper específico en una empresa que tiene 12 años y que son dos hermanos y muy pocos trabajadores y que enfrentan un tema altamente tecnológico. Y entonces me manda un contrato que yo deduzco que bajó de internet o que fue consultado a través de estos medios. Y esto tiene una dificultad, porque si el algoritmo es enfrentar un cuestionario que nos permita solucionar un marco, a través de un marco lógico de preguntas, ciertos problemas, si yo no tengo las preguntas que hacer, estoy haciendo malas preguntas, lo que se llama hoy día malos prompts, ¿no? Y por lo tanto voy a obtener respuestas genéricas que no necesariamente son actualizables y adaptables a mi modelo de negocio. Yo tengo la sensación que las pequeñas empresas están siendo también víctimas de un movimiento similar al que parece con el trabajo. Están siendo fragilizadas por estos altos sistemas de computacionales y de interacción. Y por lo tanto, lo que de verdad aquí ocurre es que cuando yo le hago una pregunta sin tener claro cuál es el cuestionario que tengo que hacer, lo que estoy haciendo es obteniendo un marco tan genético que voy a quedar con algún déficit en mi aplicación particular. Mientras que las grandes empresas están maximizando al máximo, están comprando licencias de inteligencia artificial y están pasando todos los procedimientos por ello y actualizando, las microempresas quedan fragilizadas y por lo tanto hay que capacitarlas. Cuando se está hablando de desarmar un sistema de capacitación y de hacer algo más por las microempresas, creo que aquí también hay que hacer un trabajo. Y segundo, advertirles, hay que dejar de bajar programas de Internet. Hay que dejar de simplemente creer que un modelo se adapta, lo bajo, lo adapto y creo que con eso tengo la respuesta. Porque lo que va a pasar es que voy a quedar fuera de mi experiencia particular. Yo tengo los profesionales, podemos, ¿cierto?, usar la tecnología y los no profesionales también para obtener respuestas a grandes marcos de preguntas. Es decir, como por ejemplo en el derecho, ¿cómo yo podría solucionar mi problema de enfrentar mi relación con un cliente? Entonces, el buscador o la inteligencia artificial, que es más abstracto y que es más unilineal, te va a decir, bueno, usa un contrato y te va a dar una serie de consecuencias. Si yo le pregunto al médico, o muchas veces a los buscadores, ¿para qué sirve tal medicamento? ¿O qué hago cuando me duele la cabeza? Voy a tener efectivamente una primera aproximación. Pero luego, cuando uno va al médico, cuando uno va a un contador, cuando uno va a un ingeniero, cuando uno va a un abogado, lo que uno hace es hacerle preguntas concretas que tiene conocimiento y conciencia de la importancia del cuestionario que nos permite construir este metodológico para solucionar problemas. Y en este caso que les contaba, me llega este contrato que, sin embargo, probablemente lo diseñó alguien que no sabe derecho, o lo que es peor, lo bajaron con un buscador o lo bajaron de la inteligencia artificial, y esto nos dice, ¿sabe qué? No hay ahora cómo hacer el cobro de un servicio que se presta mes a mes cuando no pagan. ¿Qué hago yo? ¿Puedo suspender o no puedo suspender el ejercicio de esto? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Cómo cobro y a la vez mantengo vigente el servicio o no? Etcétera. Y este es un tema serio. Yo creo que para las pequeñas empresas puede ser utilizada la inteligencia artificial para tener vistas previas de la contabilidad, de los procesos lógicos, de las cartas grandes de distribución del tiempo y de los productos, para maximizar una serie de procesos productivos. Puedo tener una imagen de cuál es el tipo de idea de contrato general que puedo hacer, pero los cuestionarios básicos siguen siendo técnicos y rigurosos. Y entonces hay que elegir profesionales que sean capaces de dar estas respuestas y no creer solo en la inteligencia artificial. Si creemos solo en la inteligencia artificial que nos va a suplir todo, que nos va a unir todo lo que no tenemos y que basta con eso hacer para poder enfrentar la complejidad del mundo, mientras las grandes empresas están teniendo no solo los medios tradicionales de grandes equipos jurídicos, grandes equipos económicos, contables, financieros, de logística, las pequeñas empresas se van a empezar a quedar expuestas a un modelo que está pensado precisamente para esas grandes empresas. Por tanto, yo creo que lo que es necesario hacer es empezar a usar para generar una herramienta que nos permita conocer de lo que estamos haciendo, pero cuando se trata de aplicarlo, recurran a profesionales que entiendan y que puedan hacer las preguntas precisas frente a el problema y construir el algoritmo, un método para solucionar el problema que a veces pasa por los métodos computacionales o de aplicaciones y otras veces no. Es necesario empezar a discutir en serio los efectos para las singularidades, para los espacios locales,
para la productividad local, las pequeñas empresas, los trabajos locales y los pequeños trabajos artesanales, porque de eso ni la academia ni los medios están hablando, solo hablando de cosas generales. Gracias.